Muy buenos días. A continuación, como parte del programa de la especialización en Ingeniería Civil con Mecánica de Suelos Avanzadas de la Universidad Técnica Particular de Loja, de la asignatura Modelación Geotécnica y Simulación, expondré el trabajo de análisis integral de la estabilidad de talud con propuesta de estabilización. El presente estudio trabajo busca analizar la estabilidad geotécnica de un talud mediante métodos de equilibrio límite MEL y métodos de elementos finitos MEL, evaluando los factores de seguridad en condiciones estáticas y sísmicas para proponer su mitigación conforme la normativa NEC y ACI en caso de requerirlo. Como objetivos tenemos determinar los parámetros geotécnicos en el perfil del talud de estudio, parámetros como el peso unitario, la cohesión, módulos, entre otros, a partir de los sondeos y correlaciones de la literatura especializada. También modelaremos numéricamente la estabilidad para comparar los factores de seguridad obtenidos y determinar la medida de mitigación. La medida tiene que evaluarse nuevamente mediante un modelo numérico. En este caso utilizaremos el modelo de método de elementos finitos debido al alto costo computacional del MEF. Y el diseño estructural por el ACI en caso de requerir elementos de hormigón armado. El talud se ubica en la Universidad Técnica Particular de Loja, en el sector occidental, en las zonas bajas del edificio 7. Este talud, según las cartas topográficas, tiene origen aluvial con materiales granulares y finos. Este talud interactúa con la cruz emblemática en la parte superior y en la parte inferior con una vía de acceso vehicular, donde también se manifiestan afloramientos de agua. La pendiente de esta área tiene un 80% en un área de 200 metros cuadrados alrededor. Materiales que se han encontrado son materiales granulares y finos de origen volcánico y aluvial. La zona es una zona sísmica de tipo 2 según la NEG, considerada sísmica alta, que combinada con la variabilidad climática e intensas inundaciones, da a lugar el estudio de análisis de la estabilidad de este talud. Como parte de la metodología, comenzaremos con la exploración de campo, sondeos proporcionados por parte de la universidad, desarrollados en tres puntos diferentes del área de estudio, en los cuales se revelan suelos finos como arenas y arcillas y limos. Con estos sondeos caracterizaremos el perfil estratigráfico definiendo los parámetros ya descritos, pesos unitarios, cohesiones, ángulos de fricción, módulos de Young y Poisson, para poder realizar el análisis de la estabilidad a través de modelación numérica y métodos de equilibrio límites dentro del software Geo5. MEL serán Bishop y Jump, y MEF será reducción de resistencia, tanto estático como sísmico. La caracterización del perfil considerará dos sondeos, UTPL-1 y UTPL-2, que uno se encuentra en la parte alta y uno en la parte baja, descartando el UTPL-3 porque es un sondeo que también se ubica en la parte alta. Las correlaciones para los parámetros obtenidos para la definición del perfil estratigráfico se desarrolla con el SPT y la clasificación SUX reportada. Las tablas especializadas se utilizarán para definir los pesos específicos en función de la consistencia de los materiales reportados. Usamos también correlaciones SPT empíricas, por ejemplo, para los suelos granulares, como la ecuación de Peck para definir su ángulo efectivo. En arenas también podemos usar una ecuación para definir el módulo de Young proporcionado por Brajadas. Los valores de cohesión para suelos granulares por el lado conservador se tomarán como cero. Con la clasificación SUS y su consistencia, el ángulo de fricción y la cohesión para suelos cohesivos se toma por tablas. Los valores de Poisson también, como parte, se utilizará la bibliografía especializada para ambos tipos, suelos y granulares, corroborándose los parámetros luego con aquellos proporcionados en el software implementado para el análisis. En el nivel perfil estratigráfico de la parte derecha podemos analizar que existe un nivel freático a lo largo del talud. Aquí se expone la caracterización geotécnica con todos los parámetros, las características, las consideraciones establecidas anteriormente, dando lugar ya a los parámetros que necesitamos para la modelación numérica. Supuestos para la modelación. Se definen las siguientes condiciones y supuestos conforme a las condiciones actuales. Las cargas externas sobre el talud estarán definidas por 10 kilopascales. Esto debido a que existe la cruz emblemática y por el uso que se da a este lugar. Las cargas sísmicas para el análisis del mononovio Cabe también estarán definidas en función de ecuaciones ya proporcionadas por la normativa. En este caso utilizaremos un factor KH correspondiente a una zona sísmica 2 y un tipo de suelo C, definiendo así un factor de fuerza sísmica de 0,15 y de fuerza sísmica vertical de la mitad de la fuerza horizontal. En cuanto a las condiciones de borde, estas están sujetas de manera lateral, con desplazamiento normal restringido, y la superficie será libre. Para el análisis numérico con métodos de equilibrio límite se considera un modo de fallo circular. Para el análisis numérico de elementos finitos se considera un comportamiento del suelo elastoplástico mórculo.
La modelación numérica, tenemos que definir parámetros generales y también parámetros específicos dependiendo del tipo de modelo. El software a implementar es el software Geo5, en sus módulos de estabilidad de talud, su módulo FEN y su módulo de muros voladizos. La definición de la geometría es esencial en base al perfil definido y en base a las características de los suelos estratigráficos, la definición del análisis sísmico, el comportamiento del suelo y modelos de análisis propios, Jambu, en este caso era Bishop, y reducción de resistencia, poniendo un poquito de énfasis que para el método FEN debemos definir un mallado conforme a las características. En este caso, suelos cohesivos y suelos granulares. Dependerá y definirán el tipo de mallado. Como parte de los resultados ya, vamos a empezar por el método de equilibrio límite. Los factores de seguridad obtenidos de la estabilidad de talud por este método arrojan valores que no son aceptables. Se puede observar en el cuadro de la izquierda la comparativa, que los valores obtenidos son menores a los requeridos. Por lo tanto, Bishop y Jambu devuelven valores inferiores a los umbrales normativos. La comparación de estos dos factores de seguridad se analiza que entre Bishop y Jambu hay una diferencia aproximada de un 1%. Ahora, las condiciones estáticas versus las sísmicas en estos métodos sí tiene un valor significativo. El valor de seguridad se reduce hasta un 20%. En conclusión, el talud no cumple con los requisitos de estabilidad tanto para las condiciones estáticas y sísmicas según la NEG. Los resultados mediante el método de elementos finitos por reducción de resistencia. Observamos en los gráficos de la izquierda los desplazamientos totales, en este caso para sismo y sin sismo, llegándose hasta unos 90 milímetros en el caso de sin sismo y para condiciones cargas sísmicas hasta desplazamientos de 227 milímetros. Igual los factores de seguridad están establecidos menores a los requeridos, en este caso 0,81 sin sismo y 0,39 con sismo. Ambos factores son significativamente inferiores a los umbrales, ¿no? El análisis FEN con reducción de resistencia produce con mayor probabilidad la falla de los métodos de equilibrio límite. Por tanto, un nivel extremadamente bajo como el presentado es preocupante, cuestionándonos si la información disponible es suficiente para realizar una representación numérica. En la parte derecha tenemos el cuadro expuesto de los factores de seguridad que son obtenidos en las iteraciones finales, notando que los valores de fricción y cohesión indican una tendencia a la falla generalizada. La comparativa entre los métodos MEL y MEF como un punto adicional. Tenemos que, mediante los métodos de equilibrio límite, exhiben buena concordancia dentro de los rasgos específicos, pero no concuerdan con los obtenidos por el enfoque FE, porque estos métodos MEL evalúan típicamente estados de servicio, omitiendo las capacidades últimas del refuerzo. Como conclusión general, el talud no cumple con los requisitos establecidos por la normativa NEG, ya que todos los factores son inferiores a los umbrales mínimos. Entonces, realizaremos una propuesta de mitigación, respetando las restricciones topográficas de la parte alta del talud. Se tiene una configuración de un muro al pie del talud de 5 metros de altura, terrazas escalonadas de 7 metros de alto con una pendiente de 35 y bermas de 3 metros de ancho entre terrazas para la vegetación, control de erosión y drenaje. La evaluación de la propuesta de estabilización. Como evaluación global, tenemos que bajo cargas permanentes, llegamos a un factor de seguridad de 1,5. Bajo cargas sísmicas tenemos un factor de 1,14. En ambos puntos igual se cumple con lo establecido por la NEC, lo requerido para la estabilidad. Diseño geotécnico del muro, habiendo ya cumplido la estabilidad global. Para la situación permanente en la verificación geotécnica, empezando. Establecemos un ancho del muro de 4,90 con un trasdos de 3, con un intrados de 1,4 y un ancho en la parte superior de 30. Así, el momento de volteo tendrá un factor de seguridad de 6,13, superando al mínimo de 3. El factor de deslizamiento tendrá un valor de 4,14, superando al mínimo de 1,6. Y comprobando que la capacidad portante para este caso sea menor a la capacidad admisible. En las situaciones con cargas sísmicas, es aquella que nos definió el ancho para nuestro muro, debido a la capacidad última y debido a la capacidad última generada, ¿no? Para volteo se tiene un factor de seguridad de 2,34, superior al establecido de 2. En deslizamiento 2,25, superando al mínimo de 1,05. Y la capacidad portante, vemos que los valores se acercan, pero la capacidad admisible es mayor que la capacidad actuante. Definiendo el diseño geotécnico, definimos el diseño estructural. En este caso, contaremos con refuerzos en el intra-2 que no requieren refuerzos por carga, sino requiere la cuantía mínima debido a esfuerzo y temperatura. Se recomienda 5 varillas de 10 milímetros cada metro, que es el metro de análisis. Para el refuerzo posterior, contaremos con 15 barras de diámetro de 18, recubrimiento de 7,5 centímetros, normativo cuando se encuentra en contacto con el suelo. Para el refuerzo inferior de la cimentación, tendremos 10 varillas en 1 metro de ancho de diámetro de 18, igual con el mismo recubrimiento anteriormente mencionado. En este caso, la zona de la punta
La zona intra 2 se requerirá un refuerzo adicional para cortante. Podemos poner un equivalente de 7 varillas de 10 milímetros cada un metro, como estribos. La revisión del talón deberá requerir, por otra parte, 10 barras de diámetro 18 milímetros. De esta manera, cumpliendo satisfactoriamente los criterios de diseño para momento y cortante proporcionados por la SEI. La verificación de la solución. Entonces vemos que este muro voladizo más terrazas es aceptable, ¿no? Dando unos factores de seguridad de la estabilidad de 1.6 sin sismo y 1.14 con sismo, siendo aceptable. La propuesta en estabilidad global es aceptable y también hemos observado que en diseño geotécnico y diseño estructural del muro también está cumpliendo. La factibilidad de la medida como aspecto técnico es viable porque cumple con los factores de seguridad. No se ha optado por otras metodologías como anclajes debido a la profundidad de la falla, que era mayor a 20 metros. Esta profundidad es un poco complicada de realizarla en el ámbito ya ejecutivo. No se ha optado tampoco por hormigón proyectado debido a de que esta actúa con una inestabilidad para la parte superficial, no para una inestabilidad profunda. El aspecto económico, las metodologías más simples de los anclajes aprovecha más el diseño de terrazas porque aprovecha el suelo existente, reduciendo rellenos, representando una opción más técnica y eficiente entre las evaluadas. En el aspecto ambiental tenemos un impacto bajo debido a que las terrazas no demandan volúmenes significativos, la cobertura vegetal se debe realizar con especies nativas y la hidráulica no debe alterar los niveles freáticos ni condiciones hidrogeológicas. Conclusiones. La inestabilidad es crítica y está confirmada mediante los métodos MEL y mediante el método MEF, arrojando que los factores de igualdad inferiores a los umbrales normativos en la situación actual de talud. La solución propuesta del muro voladizo de 5 metros de altura al pie, con terrazas escalonadas a 35, restaura los factores de seguridad a los superiores requeridos por la normativa. Las terrazas y el muro, como parte de la medida de mitigación, cumplen con los criterios geotécnicos y con los lineamientos estructurales de la SEI. Como recomendación, y se había mencionado que no se ha realizado un análisis FEM para la solución, por lo tanto, se recomienda realizar con una computadora de capacidad que demande el coste computacional para validar la viabilidad técnica y el desempeño global. También se sugiere considerar la posibilidad de incrementar la capacidad portante del estrato del pie del talud con la finalidad de menorar el ancho de la base del muro propuesto y una investigación adicional de huella de carbono empleada al uso del hormigón y también un estudio más detallado de la estratigrafía del talud, sobre todo en el medio del talud. Gracias.